A nuestros seguidores de Hora Deportiva, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Estamos ya aquí con el compañero Alcides Benítez. Somos periodistas del diario Última Hora para hablar de todo un poco en esta semana de Copa Libertadores de América. Ese va a ser el tema principal a tocar en este nuevo podcast. Quien les habla y les saluda, Derlis Iván Mato. Alcides, ¿cómo te va? Muy bienvenida a tu tarea aquí en el podcast de Hora Deportiva. ¿Qué tal, Derlis? Saludos para todos y listos para hablar de Copa Libertadores que tuvo a Olimpia como protagonista principal y a un entrenador que termina su ciclo como el de Martín Palermo. Sí, vayamos por partes, si te parece, Alcides. Vamos a ir comenzando con el primer equipo paraguayo que entró en escena y el único que pudo ganar en Copa Libertadores de América. Hablamos de Libertad, el Gumarelo, que de local se impuso por 2-0 al equipo de Talleres de Córdoba en un gran, pero gran ambiente, muy buena cantidad de público de Libertad que estuvo en la huerta para darle también el apoyo al equipo de Sergio el Patito Aquino, que marcha con puntaje perfecto. 2 presentaciones, 2 victorias para el equipo de Libertad que se impuso de local ante Talleres de Córdoba. Realmente la gente de Libertad respondió también al buen momento que tiene el equipo Bumarelo al mando de Patito Aquino. ¿Quién iba a pensar que un equipo que no se reforzó prácticamente, que trajo jugadores que estaban jugando a préstamo en otros clubes, que iba a estar puntero cómodo en el torneo doméstico y también liderando su grupo en la Copa Libertadores y prácticamente encaminada a su clasificación, digo, a los octavos de final de esta competencia porque ganó sus 2 primeros partidos y ahora también le quedan 4 para hacer los puntos necesarios para avanzar de ronda. Sí, le quedan 4 y de esos le quedan todavía 2 partidos de local. Sí. Ahora va a estar enfrentando a un equipo de Sao Paulo que es otro de los favoritos en el grupo D, donde está el conjunto Gumarelo. Y en lo que refiere al trámite del partido, Libertad no sufrió en ningún momento prácticamente el acecho de Talleres, que se dedicó a pelotearlo de media distancia, no tanto así con creaciones de juego profundas. Hay que mencionar también el muy buen desempeño del portero Morínigo del equipo de Libertad, que fue figura con esos remates de media distancia que te comentaba. Y en materia futbolística, Libertad golpeó en los momentos precisos. Primero por intermedio de Iván Franco, que marcó un lindo gol. Iván Franco, que venía de marcarle precisamente en el fútbol paraguayo, venía con un buen momento Iván Franco. Y ahora en Copa Libertadores de América también se hizo sentir, al igual que Adrián Alcaraz. Como bien decías en tu introducción, un jugador que estuvo a préstamo y que regresó al equipo de Libertad, estaba en Guaraní la temporada pasada, regresó a Libertad y bueno, ahora colabora con un gol también en esta victoria ante el equipo de Talleres. Una victoria sin discusiones, hay que decirlo, porque Libertad fue superior al equipo de Talleres y mereció el triunfo. Sí, realmente es así, Derlis. Y sí, hay que resaltar algunas características del equipo de Patito Aquino, es la contundencia, ¿verdad? Es también la solidez, la contundencia son son los aliados principales de este equipo que, como bien dijimos, no sufrió tanto frente a Talleres para quedarse con un triunfo. Creo que es muy importante para sus pretensiones de avanzar de fase en la Libertadores. Sin duda. Y ahora se viene Sao Paulo. Justamente te iba a comentar el partido ante Sao Paulo que va a ser el próximo miércoles 23 de abril. Choque de líderes de este grupo, atendiendo de que Libertad tiene 6 puntos y Sao Paulo que también está sumando 6 unidades en la clasificación en esa serie de lindo partido. Ese también para medirse, porque Libertad también va a estar enfrentando a un equipo que en los papeles previos era el candidato a pasar de grupo en la serie. Así es, Derlis. Y bueno, vamos a ver cómo también responde el equipo Gumarelo, que seguramente va a poner todas sus fichas en la Copa Libertadores, porque en el torneo doméstico prácticamente ya le falta poner fecha a esta consagración por la gran diferencia que tiene frente a sus principales perseguidores en la Liga Paraguaya. Y vos sabés, Alci, es que recuperó la memoria Libertad, porque veníamos diciendo en los últimos 2 años, Libertad fue claro dominador del fútbol paraguayo. El torneo clausura del año pasado no lo jugó bien para nada el equipo de Libertad. De hecho, el campeón fue Olimpia y habíamos mencionado en varios de estos podcasts con el compañero Santi, con el compañero Guille, contigo mismo, de que Olimpia por allí había sido el equipo que no, el menos peor, por así decirlo, entre comillas, que se había consagrado en aquella oportunidad, porque Libertad soltó el pie del acelerador y allí aprovecharon otros equipos y
el más regular, entre comillas, fue Olimpia, que terminó siendo campeón. Y ahora Libertad, que recobra la memoria, domina lo que es el fútbol paraguayo y ahora en Copa Libertadores le va muy bien al equipo Gumarelo. Cerramos allí el tema Libertad, ¿te parece? Cerramos. Y vamos a hablar de Cerro Porteño, porque de Olimpia vamos a hablar largo y tendido y queremos hablar ahora de Cerro Porteño. El ciclón que esta semana estuvo cayendo en su compromiso ante Palmeiras. Derrota de 1-0 ante el muy buen equipo de Palmeiras, pero se plantó bien Cerro Porteño y la derrota fue mínima ante el equipo de Palmeiras. Una derrota que en los papeles previos se esperaba. Así es. Realmente a mí me sorprendió el nivel fundamentalmente táctico que mostró el equipo azulgrana. Para mí que fue un desempeño correcto del equipo azulgrana frente a Palmeiras. No sufrió mucho. El gol llegó casi, eh, ¿cómo te voy a decir? Promediando un poco el primer tiempo, el lapso medio del primer tiempo, y estaba manejando muy bien Cerro Porteño el partido hasta que llegó el gol, y después obviamente ya se carga de otra responsabilidad porque tiene que plantear otro esquema, otro partido, ir por el empate. Y bueno, no sufrió tanto Cerro Porteño, y yo creo que era un resultado, como bien lo dijiste, estaba en los papeles. Por más que nadie quiere perder, tenemos que admitir que Palmeiras es un equipo mejor estructurado y con otro nivel, digamos, que Cerro Porteño. Sin duda hay que tener en cuenta también de que era un campo difícil, un campo sintético. En la previa veíamos de que incluso se regaba el pasto sintético para que esto pueda tener una superficie un poco más complicada para el equipo de Cerro Porteño, que en esos momentos no se sintió cómodo a la hora de construir el juego. El equipo de Cerro Porteño, que tiene jugadores de muy buen pie, el caso de Gastón Jiménez, del mismo Robert Pires da Mota, y le costaba eso a Cerro Porteño. Era a lo mejor la deuda pendiente en el partido ante Palmeiras, el hecho de generar juego y generar situaciones claras de gol. Allí me parece que estuvo equivocado Cerro Porteño, no pudo generar muchas situaciones de gol. No recuerdo realmente una situación así clara, clara del equipo de Cerro Porteño, a excepción de un remate de media distancia que recuerdo de Gustavo Velázquez. Pero en materia ofensiva la deuda pendiente estuvo en Cerro Porteño. Ordenado sí, bien en zona defensiva. De hecho el gol cae por producto de una desconcentración en zona defensiva que fue la única que tuvo Cerro a lo largo del partido. Y la tarea más difícil, como bien ya lo dijiste, es jugar de centro delantero en Cerro Porteño, porque prácticamente como no hay volumen de juego, el 9 recibe muy pocas pelotas y goza de muy pocas situaciones de gol. Además, Cerro Porteño no cuenta con sus figuras principales así desequilibrantes como son Cecilio Domínguez, entró Juan Manuel Iturbe, digo bien, pero no está en No. su mejor nivel para nada. Está regresando de una lesión, carece de confianza y no desequilibra para nada por su sector. Entonces, jugar de centro delantero hoy día en Cerro Porteño es la tarea más difícil. La construcción de juego, como bien lo dijiste, está en los pies de Pachi Carrizo, pero son de Pachi Carrizo y Alan Soñora, pero son jugadores muy intermitentes que muestran muy poco en lo que va del curso, ¿verdad? Sin duda, y vos sabes que también en lo que refiere al equipo de Cerro Porteño, se plantó bien, es cierto, en zona defensiva, le costó generar situaciones de gol y en el tramo final como que se fue animando, pero esa puntada final, esa transición del medio para arriba fue lo que costó bastante a Cerro Porteño. De hecho, esta es la primera derrota de Cerro Porteño en Copa Libertadores de América. Venía una muy buena racha el entrenador Diego Martínez. 5 presentaciones en Copa Libertadores, contando los partidos de fase 2, fase 3 y el primer partido ante Bolívar por fase de grupos. Venía con 5 victorias de manera consecutiva y bueno, ahora se corta esa racha con esta derrota ante Palmeiras, que lo deja Cerro Porteño por diferencia de goles ahora en el tercer Tercer lugar. lugar, porque Bolívar le estuvo ganando por 3 goles contra 0 al Sporting Cristal, un equipo de Bolívar que había arrancado con derrota ante Cerro Porteño, se recuperó en la altura y bueno, ahora en la altura va a recibir a Palmeiras en la siguiente fecha y Cerro Porteño va a ser de local ante el Sporting Cristal de Perú, el equipo que marcha último en este grupo G de la Copa En Libertadores. donde Cerro no puede fallar, porque creo que al final de cuentas su gran rival va a ser el conjunto peruano, al que tiene que vencer si es posible de local y de visitante para asegurarse un cupo en la próxima instancia. Yo quiero resaltar, Derlis, el gran partido que hizo Gatito Fernández, Sí, muy bueno. y otro jugador que me gustó mucho fue Jorge Morel. Creo que de central rinde mejor que de volante central porque tiene desplazamientos muy lentos para jugar en el mediocampo.
en donde sí resalta la presencia de Gastón Jiménez, un jugador que tiene ahora un rendimiento muy regular. Sí, vos sabes que te iba a decir eso. Lo de Morel de zaguero centro, buenísimo, porque lo deja también en esa libertad al técnico de no decidir de entre tres volantes centrales para el puesto donde están Gastón Jiménez y Robert Pires de Mota, que lo cumplen bastante bien esa función. Y bueno, Morel atrás encaja perfecto en este esquema de Eh, Diego Martínez. es mejor porque tiene la velocidad de Gustavo Velázquez. Creo Claro. que ahí se combinan mejor los dos centrales de Cerro Porteño. Morel un poco más lento en su desplazamiento y recibe el acompañamiento, la colaboración de Gustavo Velázquez, que es un central muy tiempista, muy rápido para las coberturas y para los cortes. Bueno, y ahora Cerro, que tendrá que ganar sus partidos, porque tiene ahora dos partidos de local, los dos últimos, porque juega ahora ante Sporting Cristal el cierre de la primera rueda ante Cristal de Perú de local, y después arranca la segunda rueda de local contra Palmeiras, y después le va a tocar visitar de vuelta al Sporting Cristal y va a cerrar ante Bolívar. Así que el fixture por el momento no lo favorece a Cerro Porteño, tendrá que aprovechar estos dos partidos de local y después poder sumar en los últimos dos de visitante que le queda. Así es, Derlis. Pero ¿cómo vos le ves a Cerro Porteño que puede avanzar de fase? ¿Cuál es el pronóstico en sí? Y la verdad que yo creo que Cerro va a pasar de fase. Uno imagina que Palmeiras va a ser el equipo que va a estar accediendo como primero De igual en forma este no grupo. brilla tampoco Palmeiras. En este partido frente a Cerro Porteño no brilló. No, no brilló, nada más que convirtió ese gol justamente que marcó la diferencia y ahí fue el quiebre del partido, pero es un equipo de mucha jerarquía y bueno, me imagino que en ese segundo lugar van a estar peleando Cerro Porteño y Bolívar, el equipo boliviano que tiene a su favor la altura y además de eso que juega bien, porque antes Cerro Porteño tuvo pasaje de muy buen fútbol y de local uno imagina que va a asegurar todos los puntos allí en la altura de La Paz, así que esperemos de que Cerro pueda lograr la clasificación, particularmente yo creo que Cerro lo va a lograr, va a ser uno de los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores. Y es ¿Y lo para que, vos? y es lo que le queda a Cerro Porteño. Yo también creo que va a clasificar. Va a depender mucho de lo que haga frente a Sporting Cristal, tanto de local como de visitante. Yo creo que ahí se define la suerte del conjunto azulgrana. Bueno, dejemos de lado ahora Cerro Porteño y vamos al tema de la semana, Olimpia. ¿Qué pasó con Olimpia? El sí es una derrota catastrófica de 4 goles contra 0 hace 56 años. Olimpia no perdía por ese marcador, había sido en la edición de 1966 ante la Universidad Católica una derrota de local 4-0. Tanto tiempo pasó para que Olimpia vuelva a caer por ese margen realmente humillante, donde Vélez se impuso y con eso también se asegura el liderato del Grupo H de la Copa Libertadores y lo deja Olimpia en el sótano, último, sin puntos el equipo franjeado. Sí, Olimpia recibió un cachetazo, un golpe de knockout para sus pretensiones, ¿verdad? En esta Copa Libertadores y que le muestra la puerta de salida también a su entrenador Martín Palermo, porque por más de que él diga que recibe las respuestas de los jugadores, se nota que no es así. Entonces el plantel ya no le responde a Martín Palermo, no reacciona ante el primer golpe. Frente a Vélez se demostró eso, estaba jugando mejor el conjunto decano, pero recibió el golpe y ya no se pudo levantar del piso y al final dejó una pésima imagen en el Defensores del Chaco, cayendo de forma contundente, estrepitosa y escandalosa por 4-0 frente a Vélez, que en el primer tiempo al menos atacó una vez y convirtió a raíz de esa debilidad defensiva del conjunto de decano, que hizo marca con la mirada a Lisandro López para el gol de Brian Romero, que aprovechó muy bien. Y bueno, errores defensivos por el lado de Rojas, errores defensivos por el lado de Zavala, errores defensivos por el centro de la defensa. Y bueno, es muy difícil así. Olimpia cometió su séptimo penal en lo que va del curso. También eso marca un poco lo débil que está en zona defensiva. No, la verdad que lo de Olimpia realmente ante Vélez fue lamentable desde todo punto de vista, un flojísimo rendimiento para el público que acompañó, fue una total decepción. De hecho que en el tramo final del partido, ya cuando el compromiso iba 3-0, el cuarto se llegó ya en tiempo de adición, el público hizo saber su descontento con cánticos en contra de los jugadores. Los señalados por parte del público eran los jugadores, pero finalmente el Exactamente. que terminó pagando los platos rotos fue Martín Palermo.
Y uno de los más señalados fue Darío Benedetto, que se tomó con Rodney Redes, que se tomó con parte del público que se hizo presente también en el Defensores del Chaco, pero Darío Benedetto no puede reprochar nada al público ni a sus compañeros porque está en un nivel muy bajo. Yo no coincido con la gente que dice que es un jugador con mucho talento y que le estaba brindando mucho a Olimpia cada vez que entra. Un pase gol, yo recuerdo un pase En el gol que clásico. hizo en el clásico y creo que la gente se enamoró de esa jugada y después se olvidó, hasta que la realidad muestra que no está para jugar. De hecho, que Olimpia trajo jugadores en proceso de retiro. Estamos hablando de Darío Benedetto, que hace mucho ya no jugaba. eh, Alejandro Maciel, que es uno de los peores centrales que yo he visto como refuerzo de Olimpia en este periodo al menos. Y, y, El mismo s- Lisandro López. y Lisandro López, que son jugadores en proceso de retiro. Entonces, hablamos también de Lucas Prato. Son jugadores que se pasan más afuera de la cancha que adentro a raíz de sus prolongadas lesiones. Y claro, yo también quiero hacer hincapié a eso de Darío Benedetto porque realmente se portó muy mal con el hincha Olimpia, ese gesto, bueno, de antemano. Él venía ya con un partido con muchas revoluciones, a los 2 minutos ya tomándose con Rodney Rey, insultándolo al compañero, cosas que se dan en los partidos de fútbol, eso es normal, pero él ya venía con esas revoluciones arriba, más el resultado en contra, retirarse, recibir improperios por parte de la gente, lo mejor a Lluvies, con toda su experiencia también. Benedetto lo que hubiese hecho era callarse, agachar la cabeza y ir a sentarse, porque tampoco realizó un buen partido como para tratar de silenciar a la gente de Olimpia. Es una verdadera lástima lo de Benedetto, que espero que la directiva tome las directrices correspondientes, porque realmente le faltó el respeto a la hinchada, a la institución, un jugador que tiene un sueldo en dólares y que no está justificando para nada hoy en día su rendimiento en el equipo de Olimpia. Vamos a ver qué acontece con Benedetto de aquí a más adelante, pero definitivamente hay un quiebre entre Benedetto, que vino como un refuerzo clase A por los pergaminos años anteriores, y la hinchada de Olimpia, que ya no lo banca definitivamente a Benedetto después de esos gestos a los cuales él después se justificaba diciendo que solamente era un hincha, que dijo algo que no tenía que decir, cosa que me parece mentira. Yo no le creo a Benedetto. Para mí ese gesto fue para la hinchada de preferencia, un poco también del fastidio por el mal partido que hizo y por la derrota ante Vélez. Yo creo que la relación entre Benedetto y la hinchada, la hinchada de Cana ya está rota definitivamente. ¿Y quién iba a pensar que en 3 meses Olimpia iba a estar viviendo esta enorme crisis en esta parte del campeonato, ¿verdad? Después de salir campeón, de arañar incluso la clasificación al Mundial de Clubes y ahora no puede enderezar su camino en esta parte, en el torneo Apertura, ni tampoco en la Copa Libertadores, sufriendo dos derrotas escandalosas. Y bueno, ahora Olimpia tendrá por delante buscar la recuperación y tiene otro partido local, el que va a ser ante Peñarol. Peñarol, el equipo uruguayo que le ganó a San Antonio Bulo Bulo, y con eso se ubica como uno de los escoltas de Vélez. Vélez es líder con 6 puntos, 2 presentaciones, 2 victorias. Después aparece en San Antonio Bulo Bulo de Bolivia con 3 puntos, aquel partido que le ganó a Olimpia. Y la victoria de Peñarol ante el conjunto boliviano, que lo ubica también como uno de los escoltas. Olimpia último, sin puntos, va a buscar la recuperación de local ante el representativo de Peñarol en un clásico de la Copa Libertadores de América, un duelo histórico entre Olimpia y Peñarol que va a jugarse el miércoles 23 de abril en el Defensor del Chaco. Realmente el calendario no le ayuda para nada a Olimpia, porque se le viene Peñarol, después Vélez va a cerrar la fase de grupo frente al conjunto de San Antonio Bulo Bulo, el más modesto de este grupo. Y bueno, veremos qué le depara al conjunto de Cano en esta parte final de sus presentaciones en la Copa Libertadores. Bueno, de esta manera le ponemos punto final a esta edición del podcast Hora Deportiva. Nos vamos a estar reencontrando muy próximamente. Alcides, ha sido un verdadero placer. Igualmente. Gente, nos reencontramos la próxima. Gracias por su compañía. Hasta la próxima. Gracias.